Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Vamos a tomarle el pulso al mercado como cada jornada, pero lo vamos a hacer después de unos días en los que el protagonismo ha vuelto a recaer en el debate sobre la rebaja de los tipos de interés y los bancos centrales. Lo vamos a hacer con Tomás García Purriños, que es gestor de fondos de Morabanc. Bienvenido, Tomás. Gracias. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en ese asunto que en menos de 24 horas, apenas unos días, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo pues reforzaron, ¿no?, ese sesgo bajista en los tipos de interés y los mercados pues no tardaron en reaccionar. Si nos fijamos en la moneda comunitaria y en cómo se está comportando el dólar, ¿ahora mismo hay oportunidades en el mercado de divisas? Bueno, la verdad es que nosotros pensamos que el mercado de divisas efectivamente está lleno de oportunidades. Si se trata como clase de activo, podemos encontrar en unos momentos en los que la volatilidad es históricamente baja, nunca había sido tan baja la volatilidad del mercado de divisas, podemos efectivamente encontrar oportunidades, puesto que hay divisas que mantienen infravaloraciones pues por determinadas métricas, como por ejemplo la paridad poder adquisitivo, y sí que pensamos que ahí podríamos encontrar, en el caso de que la volatilidad decidiese volver y permitiese que esas infravaloraciones se cubriesen, pues sí que podríamos encontrar esas oportunidades. Respecto al eurodólar, que es lo que comentabas antes, nosotros seguimos pensando que es una divisa, el euro, que está infravalorada respecto a diferentes métodos de valoración de divisas, como la paridad por adquisitivo que habíamos contado. Creemos que tiene pues en torno a un 5% de probabilidad de revalorización o de posibilidad de llegar a esa... Es un recorrido de en torno al 5% desde los niveles actuales, y sí que es cierto que le cuesta moverse, o que le cuesta llegar a este objetivo desde hace tiempo, principalmente por los temores que hay en la zona euro, principalmente políticos, y a pesar de que pensemos que el dólar es una moneda que está sobrevalorada, es cierto que no existe ese tipo de temores en la zona de Estados Unidos, y eso lógicamente entra en la ecuación. Pero sí que pensamos que, tal y como se están desarrollando los acontecimientos, en el que parece que la Reserva Federal podría empezar o podría alargarse más en el tiempo en cuanto a una política más dovish, y el Banco Central Europeo tiene quizá menos recorrido a la baja en ese sentido, aunque es cierto que el Banco Central Europeo tiene todavía muchas posibilidades o tiene muchas opciones, pero sí que pensamos que, tal y como están funcionando los discursos de ambas zonas económicas, es posible que el euro consiga finalmente pues recuperar esos niveles a los que no es capaz de llegar. ¿Eso estaría correlacionado a que el dólar dejara de estar tan sobrevalorado? Bueno, no sé si tanto, porque no sé exactamente cuánto de sobrevaloración ahora mismo está soportando el dólar, ¿no? Sí, en general, frente al resto de divisas, lo que se llama el índice del dólar, que se calcula con el peso que tiene cada región en el comercio con Estados Unidos, se calcula un índice, y en ese sentido nosotros vemos que todo el dólar está sobrevalorado en torno a un 4%, un 5%, parecido a la valoración que tiene frente al euro. Entonces sí, pensamos que el dólar debería corregir en algún momento esta sobrevaloración, aunque es cierto que el incremento de la tensión geopolítica le está favoreciendo en este caso. Históricamente no siempre ha favorecido, el incremento de tensión geopolítica no siempre suelen favorecer al dólar, pero en este caso concreto sí está siendo así, y esto es lo que está permitiendo que no se produzca esta vuelta a los fundamentales del billete verde. Si nos fijamos en la renta fija, en concreto en el mercado de deuda pública europeo, se espanta por completo el miedo a una recogida clara de beneficios. Bueno, aquí desde luego que tenemos una situación realmente interesante, lo que ocurrió en el mercado de bonos a lo largo de este 2019, probablemente inesperada por muchos participantes del mercado, y que complican mucho la situación de los gestores de renta fija, que al final van a tener o tienen la necesidad de encontrar otro tipo de oportunidades, más que en la propia inversión en los propios bonos, quizá en retornos relativos, en primas de riesgo, etcétera, donde yo creo que sí que se generan otras oportunidades claras. Respecto a qué puede pasar de aquí ahora, de aquí al futuro en renta fija, la verdad es que yo creo que es pronto para aventurarse a decir algo, pero sí que es verdad que según nos vamos acercando a este incremento de los bonos, sobre todo en la zona euro, según los tipos de interés van siendo más bajos, la rentabilidad riesgo de invertir en bonos gubernamentales pues es cada vez más baja. Tenemos un riesgo, estamos asumiendo un riesgo muy alto de una vuelta a la normalidad sencillamente,
para la rentabilidad que podemos obtener, que no sabemos cuánto podría ser, pero no pensamos que sea muy superior o que haya mucho más recorrido que al actual, desde los niveles actuales. Donde también se centra mucho la atención y nos fijamos mucho en cómo va la prima de riesgo es en el caso de Italia. Vuelven esas tensiones entre la Unión Europea e Italia. ¿Ofrece oportunidades en este sentido esta situación? Desde luego es interesante, si te fijas, que todo lo que hemos comentado hasta ahora hemos utilizado la palabra política o geopolítica, desde luego mucho más de lo normal. En el entorno actual pensamos que los eventos geopolíticos, la política que sale fuera de la propia situación concreta de un país y que afecta al resto, al mercado global, son cada vez más altos, y probablemente esta vaya a ser la nueva tónica de los próximos meses y años, y además ahora con el agravante de que los países que están envueltos en temas geopolíticos son cada vez más grandes o con más importancia económica. Desde luego, aventurarse a predecir política es imposible en sí misma. Es algo una frase que suelo repetir mucho, pero es que es bastante cierta. Si ya es difícil predecir economía, bueno, predecir es en sí mismo imposible, pero si ya es difícil intentar saber qué pasos se van a dar en economía o cómo va a evolucionar la economía en los próximos trimestres, la política es sencillamente imposible, porque es absolutamente independiente muchas veces de la racionalidad, y por lo tanto no podemos tomar decisiones muy claras en base a expectativas que tengamos sobre ella, porque luego puede ocurrir lo contrario. Lo único que podemos hacer es cubrirnos, y en el caso italiano en concreto es muy complicado que se llegue a soluciones rápidas, y probablemente, como todo lo que ocurre en la Unión Europea, la negociación se alargará y esto podrá generar inestabilidad lógicamente en el mercado, pero finalmente está en todas las partes llegar a acuerdos razonables que permitan que Italia pues goce de una mayor estabilidad. No hay ningún activo que, bueno, pues a tenor de lo que está ocurriendo, pues le parezca interesante. Sí, hablando de geopolítica o hilando con geopolítica, pensamos que sí que es posible que determinados activos sean o históricamente han protegido de eventos geopolíticos. Como comentaba anteriormente, el dólar actualmente está funcionando como una cobertura de la geopolítica, pero no ha sido así siempre, y esto posiblemente quizá termine pesando que exista esa sobrevaloración del propio dólar, unida a que se está sobrevalorando o se está utilizando como protección cuando no siempre ha sido así, y esto podría provocar pues un descenso del propio dólar cuando determinados eventos macro se vayan desarrollando, como por ejemplo la preocupación sobre la propia macroamericana, los déficits gemelos, etcétera, se incremente. Esto podría pesar negativamente sobre el dólar, y aquí podríamos ver oportunidades. Hilándolo con esto, el oro siempre ha sido una buena cobertura de eventos geopolíticos, y en un momento de tipos de interés de nuevo bajando, pues podría ser quizá un activo interesante a tener en cuenta dentro, por supuesto, de una cartera diversificada. El petróleo históricamente ha sido un activo que ha funcionado muy bien cuando aún se ha incrementado la tensión geopolítica, y ahora mismo el mercado está extremadamente preocupado con lo que puede ocurrir con la demanda, cuando es cierto que hay determinados temas técnicos, como por ejemplo la implantación de IMO 2020, determinados temas regulatorios, etcétera, que podrían provocar incrementos de la demanda y algunos problemas en la oferta de los destilados, y esto podría influir positivamente en el precio del propio petróleo. Por lo tanto, pensamos que podríamos quizá, después de todo el retroceso que ha tenido, se podrían quizá encontrar algunos niveles interesantes en el sector de la energía. El sector energía, un sector, bueno, pues que hay que conocer un poco a detalle, ¿no? Desde luego. Entonces, ahora mismo, ¿cuál sería la mejor estrategia para enfocar la cartera con la situación que tenemos ahora mismo? Una cartera diversificada. Como empezábamos, la situación no es fácil, no es sencilla y es difícilmente predecible, por lo tanto es importante en este tipo de contextos estar muy en armonía con la cartera que estemos creando, lo cual significa sencillamente vigilar siempre que estemos asumiendo el riesgo que estamos pensando asumir, controlar los riesgos que asumimos. Eso siempre es importante, pero en este tipo de entornos en los que puede ocurrir pues un tuit que puede hacer que el mercado avance fuertemente o caiga fuertemente, pues tenemos que tener muy claros dónde están los riesgos para poder, por un lado, paliarlos si no estamos cómodos con ellos, y con paliarlos me refiero a lo que habíamos hablado antes, de introducir quizá un poco de oro o directamente reducir el riesgo a renta variable, o para tratar, como digo, de compensarlos. Como digo, son momentos difíciles.
tácticamente no pensamos que es un momento de añadir renta variable y en ese sentido nos mantenemos neutrales, tampoco pensamos que es el momento de estar fuera de la renta variable, y desde un punto de vista estratégico creemos que todo lo que está ocurriendo en la economía, en la macro, coincide con una fase final de ciclo, pues desde la inversión que ha habido en la curva de tipos hasta los picos que hemos visto en varios indicadores, y en este tipo de entornos creemos que todavía puede haber rentabilidad en el medio, incluso a 12 meses en renta variable, y todavía podríamos aprovecharnos de nuevas subidas hasta que esta fase final del ciclo termine y comience una nueva. Perdóname, sí. ¿Estamos hablando de renta variable estadounidense principalmente? O... Yo estoy hablando de renta variable global en general, o básicamente de exposición al riesgo, incluso de high yield, o incluso de exposición a puro crédito, a lo que sería tener exposición más a riesgo, más activos de riesgo. Digamos que ahora mismo existen motivos para seguir manteniéndola, aunque es verdad que hay debilidad económica, pero insisto, coincide con esta fase final de ciclo, y la fase final del ciclo no tiene, aunque se llame fase final, no tiene que acabar con una recesión como mucha gente piensa que puede ocurrir, y simplemente puede ser una moderación para que luego exista una nueva aceleración. La economía no es A, B, C, ojalá fuera así porque nos pondría las cosas mucho más fáciles, pero no es así. Por lo tanto, nosotros pensamos que hasta que no identifiquemos indicadores claros que nos muestren que la recesión está lo suficientemente cerca como para afectar a la renta variable, pues todavía sigue momento para mantener una posición estratégica, esto es, de largo plazo, larga en activos de riesgo, y táctica, es decir, de corto plazo, pues más cauta y más neutral, esperando quizá niveles inferiores para añadir posiciones. Tomás García Porriño, gestor de fondos de Morabanc, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, hasta luego. Y ustedes ya lo saben, toda la actualidad de los mercados financieros y los mejores análisis aquí en Estrategias de Inversión.